Suena el teléfono. Una llamada como las de antes, no un mensaje de WhatsApp. Probablemente no lo atiendas porque pensás que es para venderte un seguro, una tarjeta de crédito o quizás para estafarte. El celular, el smartphone, ya no sirve para comunicarnos, sino para pasar información o para buscar algo en Google. ¿Estamos cada vez más aislados? Planteos como este pueden activarse en tu cabeza cuando leas el nuevo libro de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano-alemán. En realidad se fue a los 2 años a vivir a Alemania. En él presenta No Cosas, quiebras del mundo de hoy, que vio la luz en su idioma original en el año 2021 y recién en el 2022 se tradujo al español. En uno de sus capítulos habla del smartphone y cómo este aparatito nos cambió la vida, la manera de relacionarnos, de comunicarnos. Nos transformó en una especie de zombies que nos sumergimos voluntariamente a este mundo sin cosas, al mundo virtual, que nos pasamos el tiempo dando like e intercambiando información, con poca reflexión, con poco pensamiento, casi sin profundidad. Así que arranquemos. Han dice así: al comenzar su implantación, el teléfono se rodeó del aura de un poder empareado con el destino. En Berlín, hacia 1900, Benjamin describe: en aquellos tiempos el teléfono estaba colgado en un rincón del fondo. Las llamadas no hacían sino aumentar los sobresaltos de la vivienda. Sentía como aniquilaba mis propios pensamientos y, al igual que el medium obedece a la voz que se apodera de él, me rendía a lo primero que se me proponía por teléfono. Esto me hace acordar a una película nueva, también surcoreana, que se llama El teléfono, está en Netflix, en el cual una chica se comunica 20 años atrás. Mírala, quizás te orienta como para ver cómo se tomaba este aparato, el teléfono, como si fuera algo importante que te cambiaba la vida. Sonaba y te aturdía, te cambiaba. Hoy por hoy tenemos el celular y no le prestamos atención cuando suena. El medio es el mensaje, dice, probablemente en alusión a Marshall McLuhan, cuyo título de uno de sus libros es así, y reviste una connotación de que lo que importaba era el medio, tenía una gravedad, una importancia diferente de la actual. Es decir, una llamada te cambiaba. Dice: el teléfono móvil no tiene la gravedad del destino. Es manejable y ligero. Lo dominamos. La movilidad del smartphone nos da una sensación de libertad. Su sonido no asusta a nadie. Nadie está a merced de la voz del otro. Los continuos toqueteos y deslizamientos sobre el smartphone masifican la relación con el mundo. La información que no me interesa la borro. En cambio, los contenidos que me gustan puedo ampliarlos con los dedos. Tengo el mundo bajo control. Fíjate la diferencia con lo que decía antes del teléfono antiguo, que era él el que te controlaba. Esa voz que te cambiaba, por ejemplo, estabas a la noche, sonaba y algo pasaba. El smartphone refuerza así el egocentrismo. Al tocar su pantalla, someto el mundo a mis necesidades. El sentido del tacto es, según Roland Barthes, el más desmitificador, al contrario de la vista, que es el más mágico. Lo bello en sentido enfático es intocable, impone distancia. Ante lo sublime retrocedemos con reverencia. El sentido del tacto anula la distancia, no es capaz de asombrar. Quizá te sirva como ejemplo. Imagínate, conoces a una figura famosa, cuando tenés el contacto constante, pierde ese halo. Esto tiene referencia, decía Roland Barthes, porque en el libro Mitologías habla de un nuevo Citroën, del coche, y en esto hace referencia a lo majestuoso y que lo exhibían en un lugar, y al no poderlo tocar en ese momento,
se revestía de un halo. En la era del smartphone, hasta el sentido de la vista se somete a la compulsión háptica de lo táctil y pierde su lado mágico, extravía el asombro. Ante ella el mundo solo aparece en su disponibilidad. El tacto del dedo índice hace que todo sea consumible. Todo lo que toca adquiere forma de mercancía. Han acá nos empieza a hablar de Tinder, muy cortito, y dice: el Tinder degrada al otro a objeto sexual, privado de su otredad. El otro también se torna objeto consumible. Acordate de esto que decíamos, que con el like, manejando los dedos, nada más, tenemos el mundo a nuestra disposición. Dice: en la comunicación digital, el otro está cada vez menos presente. Nos retiramos a una burbuja que nos blinda frente al otro. Al otro no se le llama para hablar. Preferimos mensaje de texto. Al escribir estamos menos expuestos. Así desaparece el otro como voz. Hablando de eso, ¿no te suele pasar que cada vez son menos los mensajes, las llamadas, y que constantemente preferimos comunicarnos? Y hasta si fuera un grupo de WhatsApp es más fácil porque damos el mensaje una vez como información, ya no por el hecho de hablar, de comunicarnos, sino para brindar un dato específico. La comunicación a través del smartphone es descorporizada y sin visión del otro. Para entender esto basta con ir, por ejemplo, a una parada de colectivos de transporte y ves que están todos con el celular. El mundo a su alrededor desapareció. Nadie le presta atención a lo que está haciendo el otro, sino sumergido en el smartphone. La digitalización hace desaparecer al otro como mirada. La ausencia de la mirada es también responsable de la pérdida de empatía en la era digital. Al niño pequeño se le niega la mirada cuando la persona con la que se relaciona mira fijamente el smartphone. La mirada construye la confianza. Hay un video que circula en internet sobre huérfanos digitales, en el cual unos periodistas traen a madres que están con los chiquitos, pero iban acompañados pero mirando el celular. Entonces a los pequeños les hace leer ciertos mensajes y que la madre simulase seguir con el celular. Y en estos mensajes decía: estoy acá, mírame, quisiera contarte algo. Es bastante emotivo. Se llama Huérfanos Digitales, por si lo querés buscar. El smartphone dispone el mundo, es decir, se hace con él, representándolo en imágenes. La cámara y la pantalla son elementos capitales del smartphone. Fuerzan la conversión del mundo en imagen. El siguiente paso en la civilización será la conversión del mundo en imagen, dice Han, en producir una realidad hiperreal. No sé si observaste las presentaciones de Metaverso. De hecho, las redes, las principales, Instagram, Facebook, hasta WhatsApp, ahora se llaman Meta. Y la idea es sumergirte en una red en la cual esté todo interconectado, es decir, las distintas redes sociales. No salimos más de ahí. Y continúa Han. Objeto deriva del latín obisere, que significa oponerse. El objeto es algo que se me resiste. Los objetos digitales no tienen la negatividad del obisere. Acá vamos a hacer un paréntesis. También la palabra objeto deriva de objectus, que ob significa encima y jectus arrojar, ¿sí? Eyectar, justamente arrojar lo que podemos sacar que no pertenece a nosotros, lo que podemos arrojar, ¿sí? Quizá la definición de Han esté un poquito más cerca de lo que en español llamamos objeción, ¿sí? De hecho viene de la misma raíz, es decir, algo con lo cual no nos pertenece. Por ejemplo, cuando estamos contraponiendo una idea, ¿sí? Una objeción. O sea, objeto es aquello que dice que se nos opone.
Los objetos digitales no tienen la negatividad del lobicide, es decir, no se nos oponen, están ahí, a nuestro alcance. En su tersa superficie táctil, todo parece dócil. Con un clic o la yema de un dedo, todo es accesible y disponible. La negatividad de la resistencia es constitutiva de la experiencia. La no resistencia digital conduce a una pobreza del mundo y de la experiencia. Esto de la sensación de que está todo a nuestro alcance hace que pierda valor, ¿sí? Y de hecho Han empieza a transitar por un camino relativamente nostálgico acerca de las cosas, de los objetos. Seguimos. El smartphone es el principal infómata de información, ¿sí? No solo hace superfluas muchas cosas, sino que escamotea las cosas del mundo al reducirlas en información. Miramos a través de ellos hacia la infoesfera. La sociedad dominada por la información no sabe de adornos. Si subordinamos completamente la vida a funciones e informaciones, desterramos de ella lo divino. Con esto quiere decir, imagínate que en lugar de ver una película, un amigo te diga, deja, yo te la cuento, y te pasa la información, quiénes actúan, cuánto tiempo dura, cuál es la trama. No es lo mismo que ver una película. Bien, esa podría llegar a ser la diferencia entre captar e involucrarte y la información pura, que es lo que de a poco nos vamos transformando en infómatas, dice Han. Delegamos nuestras percepciones en el aparato, percibimos la realidad a través de la pantalla. La ventana digital diluye la realidad en información. El smartphone es un informante muy eficiente que vigila permanentemente a su usuario. Él nos controla y programa. No somos nosotros los que utilizamos el smartphone, sino el smartphone el que nos utiliza a nosotros. Si te interesa este punto, es decir, cómo las redes sociales, por ejemplo Google, capta todo lo que estás diciendo y le sirve como información para proveerte de publicidades, y lo mismo hacen otras redes sociales. Hay un documental que está en Netflix también que se llama El dilema de las redes sociales. No dura tanto, un poquito más de una hora, y en él exponen muchísimos casos que tienen que ver con esto y cómo funciona ese algoritmo. Dice, el smartphone se revela como un campo de trabajo móvil en el que nos encerramos voluntariamente, también como un confesionario portátil. De hecho, ¿no ha pasado, por lo menos a tu alrededor, que publican memes con algún mensaje para decir lo que no dicen personalmente, esperando que esa persona para la cual va destinada el mensaje lo lea, ¿sí? En esto es como una especie de confesionario móvil. Dice, ser devoto es ser sumiso. ¿Sí? Acá nos está diciendo que somos una especie de esclavos del celular. Facebook o Google son los nuevos señores feudales, incansables. Labramos sus tierras y producimos datos valiosos, de los que ellos luego sacan provechos. Nos sentimos libres, pero estamos completamente explotados, vigilados y controlados. Acá habría que hacer un paréntesis. ¿Nunca te preguntaste por qué las redes sociales son gratis? Algo sacan a cambio. Y lo que sacan a cambio es nuestra información para vendernos productos. Han nos dice que el sistema comunista que suprime la libertad difiere del capitalismo neoliberal de la vigilancia, que explota la libertad. Somos demasiado dependientes de la droga digital y vivimos aturdidos por la fiebre de la comunicación, de modo que no hay ningún basta, ninguna voz de resistencia. Y sigue, el régimen neoliberal es en sí mismo smart. Smart es inteligente. No funciona con mandamientos y prohibiciones. No nos hace dóciles, sino dependientes y adictos. En lugar de quebrantar nuestra voluntad,
quiere complacernos, es permisivo, no represivo. No nos impone el silencio, más bien nos incita a comunicar opiniones, preferencias, deseos, a contar nuestras vidas. El capitalismo del me gusta no tiene que temer ninguna resistencia. En esta parte me hace acordar la distinción que acá marca entre el comunismo y el capitalismo a dos libros que salieron más o menos por la misma época. Uno es 1984, que se refiere a un totalitarismo, el de Orwell, en el cual se usa la represión, quizás más parecido a lo que acá lo vincula con el comunismo, y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, siempre me cuesta pronunciarlo, en el cual no había grandes problemas, preocupaciones, la sociedad estaba muy organizada, pero tampoco había lazos afectivos. Por ejemplo, no se podía tener una pareja durante mucho tiempo, eso era penado. Léelos los dos y comparalos con el mundo actual. Vas a ver que vas a encontrar en ambos muchas similitudes. 1984 por un lado y Un Mundo Feliz por el otro. Dada nuestra relación casi simbiótica con el smartphone, se presume un objeto de transición. Acá Han lo vincula con Winnicott. Dice que se refiere a aquellas cosas que posibilitan en el niño pequeño una transición segura a la realidad. Un espacio intermedio, un lugar seguro. Los objetos de transición construyen un puente hacia la realidad, hacia el otro. Como por ejemplo un osito de peluche para los chiquitos. Dan al niño una sensación de seguridad, confianza. Gracias a los objetos de transición, el niño se desarrolla lentamente en el mundo que lo rodea. Y el niño entra en pánico cuando extravía su objeto querido. Y el adulto, cuando extravía el celular, dice, cuando extraviamos nuestro smartphone, el pánico es total. También tenemos una relación íntima con él. ¿Puede entonces compararse a un objeto de transición? Esto se contradice con el hecho de que el smartphone es un objeto narcisista. El objeto de transición encarna al otro. El niño habla y se acurruca con él como si fuera otra persona, pero nadie se arrima así al smartphone. No representa una cosa querida que sea insustituible. De hecho, se te estropea el smartphone, compras otro y no hay ningún problema. Esto tiene que ver con, por ejemplo, la película de Ciudadano Kane de Orson Welles, en la cual, no te estoy spoileando, pero el protagonista, Kane, busca y colecciona obras de arte y demás porque en realidad está extrañando algo de su infancia. No te lo voy a anticipar porque es el final de la película. Algo parecido ocurrió en un capítulo de Los Simpson, que en realidad hace referencia a esta película, en la cual Burns pierde a su osito Bubu y bueno, Homero lo encuentra y demás. Probablemente lo hayas visto. El smartphone, dice Han, que nos inunda de estímulos, reprime la imaginación. Los objetos de transición son pobres en estímulos. Por eso intensifican y estructuran la atención. La sobrecarga sensorial que emana del smartphone fragmenta la atención y desestabiliza la psique. Mientras que el objeto de transición tiene un efecto estabilizador. Pensaba, por ejemplo, en una frase latina de Lord Backway, que llenar de objetos lo que hace es que pierdas el foco, ¿sí? Es decir, no puedas generar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la sobreabundancia te llena, no deja un hueco, un espacio, un silencio para que vos puedas avanzar desde tu mente. Los objetos de transición son blandos. El niño se acurruca, no se siente a sí mismo, sino al otro. Los objetos autistas son duros. La dureza del objeto permite al niño sentir, no tanto al objeto como a sí mismo. Los objetos autistas, carecen de la dimensión de la otredad. No estimulan la imaginación. Su manejo es repetitivo y poco creativo. El smartphone no siente al otro, sino, ante todo, se siente a sí mismo. Como resultado, también destruye la empatía. Eso hace que la otra persona esté disponible al transformarla en objeto. La desaparición del otro es precisamente la razón ontológica
por la que el smartphone hace que nos sintamos solos. Hoy nos comunicamos de forma tan compulsiva y excesiva porque estamos solos y notamos un vacío. Esta hipercomunicación hace más honda la soledad, porque falta la presencia del otro. Así terminaba el capítulo sobre el smartphone, Byung-Chul Han. En el próximo video vamos a hablar sobre las selfies y también sobre la inteligencia artificial. Y para terminar te dejo una frase de Bukowski como para que te quedes pensando. Charles Bukowski, el escritor estadounidense, dice: y cuando nadie te despierta por la mañana, y cuando nadie te espera en la noche, y cuando puedas hacer lo que quieras, ¿cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad? Nos vemos la próxima.